¿Listo? Bueno. Hoy vamos a trabajar CIDs, el sexto CID que se llama Pracania. ¿Listo? Como siempre, vamos adentro, conscientes de la respiración, simplemente conscientes de la respiración. Sin modificarla, simplemente nos hacemos conscientes de la respiración. Y lo máximo es que ponemos una intención de respirar desde el abdomen. Pero el único objetivo es estar consciente de la respiración, meditar en la respiración. Y a medida que nos hacemos conscientes de la respiración, nos vamos haciendo conscientes de todo nuestro cuerpo. Simplemente conscientes de la respiración, y por medio de la respiración nos hacemos conscientes de todo el cuerpo. Y ahora, una vez meditando en la respiración, una vez conscientes de la respiración, quiero que traten de relajar el cuerpo. Simplemente respiran y relajamos el cuerpo. Ahora nos vamos a ser conscientes de nuestra vitalidad, de la energía, de la información, de todo lo que implica la vitalidad. Y meditamos en ese plano vital. Y recuerden que la idea no es tener un concepto preconcebido de lo que estamos buscando. La idea es simplemente poner la intención. Estoy consciente de mi vitalidad y que la vitalidad se revele. Que la experiencia se revele.
en la energía, en la información. Habito mi cuerpo. Y ahora vamos a poner una pequeña intención de relajar esa vitalidad, habitar nuestro cuerpo relajadamente. Eso es muy bien. Ahora nos vamos a permitir sentir y tener esa experiencia de un sentimiento. Y obviamente lo primero que surge son las emociones, y está bien, no vamos a modificar, ni vamos a tener juicio, ni vamos a definir, simplemente vamos a meditar en el sentir. ¿Qué sentimiento hay? Sin juicio, sin definición, sin esperar nada, simplemente me permito sentir. Simplemente me permito siento. Y recuerden los que tienen un poco más la cual, ¿qué sería sentir si no hay nada que sentir ni nadie que sienta? Y ahora ponemos una pequeña intención de relajar el sentir. Recuerden, relajar el sentir. Relajo un plano emocional. Y relajar las emociones no es negarlas, es simplemente estar en armonía con ellas.
Eso es, ahora nos vamos a ser conscientes de nuestro plano mental. Y obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza son los pensamientos, y está bien. Si aparecen, ni nos aferramos ni los negamos, simplemente dejamos que cumplan su ciclo natural. Pero el plano mental es mucho más que los pensamientos, es creatividad, es capacidad de resolver, es movimiento. Y simplemente meditamos en nuestro plano mental. Y dejamos que se revele por sí solo. Se distraen, no hay ningún problema, simplemente se hacen conscientes de que se distraen y vuelven aquí. Estamos meditando en nuestro plano mental. Eso es, y ahora vamos a poner una pequeña intención de relajar el plano mental. Simplemente descansamos en el plano mental. Y ahora vamos a dar un paso más allá, vamos a respirar, habitar, sentir y observar como una sola experiencia. Respiro, habito, siento y observo como una única experiencia. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy consciente de que estoy consciente. Respiro, habito, siento y observo como una única experiencia.
y estoy consciente de esa única experiencia. Disconnected. Simplemente consciente de que estoy consciente. Y en ese estado de estoy consciente de que estoy consciente, quiero que piensen en un deseo que tengan. Con la mente pensamos en un deseo que tengamos, pero quiero que estén conscientes de que están conscientes de toda la experiencia de desear. ¿Cuál es la experiencia emocional de desear? ¿Qué ocurre con mi vitalidad cuando deseo algo? ¿Qué ocurre con mi mente cuando deseo algo? Con mis emociones. Estoy consciente de que estoy consciente de desear. Me permito vivir esa experiencia. Desde la vitalidad, desde las emociones, desde la mente. Y también háganse conscientes de si aparece algún juicio con el desear, o aparece algo que les dice no se puede, o no soy capaz, o no tengo la voluntad, o no tengo la fuerza. Simplemente la experiencia es desear. Y vamos a vivir esa experiencia desde la vitalidad, desde las emociones, desde la mente. Consciente de que están conscientes de desear. Ojalá quiten el objeto de deseo y simplemente la experiencia desear. Muy bien. Hacemos una respiración, nos relajamos. Poco a poco volvemos acá. Ustedes allá me están escuchando. Los de online. Sí, se escucha bien. Bueno, listo, gracias. Tocar un poquito más duro que lo que era pasado. ¿Sintieron esa fuerza que produce desear, esa voluntad, esa perseverancia? Entonces, las emociones y la vitalidad es como, quiero eso, con esa fuerza, y la mente se enfoca. ¿Listo? Para Kania,
Prakanya, que es el cine que vamos a estudiar hoy, significa fuerza de voluntad, perseverancia, significa lograr esos deseos. Esa fuerza que sintieron ahorita, eso es el concepto de Prakamya, ese es el origen del Prakamya, es esa fuerza que nos da esa voluntad, nos da esa perseverancia, esas ganas de ir por lo que deseamos. ¿Listo? Entonces Prakamya es voluntad, perseverancia, es obtener luchar por los deseos. Esa es la definición de diccionario. Ahora, como siempre, lo que les he dicho con todas estas clases de sí, estos son cosas que cultivamos, que vamos cultivando poco a poco. En definición de Villa, para significa inicio, lo que hace ese primer movimiento de todo. Entonces, para ese inicio, ese primer movimiento. Y Kamya viene de la palabra kama, que kama es deseo. ¿Okay? Y si se han dado cuenta, kama y karma, la única diferencia es una R que hay entre los dos. Karma, sabemos que el karma no es un castigo, karma es simplemente el concepto de cada evento tiene una consecuencia. Todo produce movimiento, todo está en constante causalidad, en constante ejecución de algo. Kama son los deseos y cuando se define de la R, entonces causa cosas. Por lo que esto nos dice es que esa primera experiencia que hay es un deseo. Esa primera voluntad del universo, ese primero que apareció de todo el universo es un deseo, Prakamya. Como humanos, Prakamya, para conquistar Prakamya, para conquistar esa fuerza, ese poder, simplemente tenemos que aprender. Imagínense que todo el universo es un mar infinito de deseos, de voluntades, de cosas aconteciendo, ¿no es cierto? Y nosotros somos un pequeño punto de esos. Entonces, cuando nos ponemos en la actitud de no querer fluir con todo ese constante flujo de conciencia, pues las cosas se ponen difíciles. Y es cuando empezamos a luchar, a pelear, a tener problemas. Con Prakamya vamos a aprender a fluir con toda esa conciencia de lo que es todo el universo y desde ahí vamos a cumplir nuestros deseos. Pero Prakamya lo que hace es cultivarnos unos deseos que vayan acorde con todo el universo, con lo que es Dios, con la divinidad. ¿Ok? No es que cualquier cosa que yo desee automáticamente Prakamya y se cumple, no. Prakamya primero hace esa parte de crecimiento personal, esa parte de alinearnos, de cultivar esa humildad, de aceptar, fluir con toda esa voluntad y ese deseo que es mucho más grande que nosotros y desde ahí empezar a conquistar nuestros pequeños deseos personales. ¿Ok? Si se dan cuenta, Prakamya es el Siddhi número 6. Y la Séfira 6 del árbol de la vida es Tiferet, que corresponde al arcángel Micael. Micael es el arcángel que nos enseña fe y humildad. Por lo tanto, Prakamya quiere decir cultivar la humildad de entender que mis deseos no son absolutamente nada comparados con todos los deseos que hay en el universo y simplemente yo me adapto a ese deseo universal y desde ahí cumplo mis propios deseos. ¿Ok? Es cultivar esa parte de todo el universo es un constante flujo de conciencia y de causalidad y simplemente yo
me acepto como una parte de eso y acepto que tengo control y de qué no tengo control, y de ahí empiezo a causar mis propias cosas. Desde ahí empiezo a moverme en mi pequeña zona de impacto, ¿ok? Pero no es conquistar, no es llegar y todo lo que desee, con egocentrismo y con avaricia y con odio y con ignorancia, no, es simplemente empezar a cultivar esa humildad, esa fe de ok, todo el universo es un constante flujo de conciencia que se empieza a modular y empieza a causar, y un pequeño punto de toda esa conciencia es mi causar, mi fluir. Desde ahí me adapto y empiezo a cumplir cosas que yo mismo quiero. ¿Sí la cogen? Preguntas hasta aquí. Muy enredado. ¿Cómo se cultiva la humildad? Como siempre les he dicho, la única manera de cultivar la humildad viene de la palabra humillación. La única manera de cultivar humildad es humillando. Y la manera más fácil de cultivar humildad es todos los días nos pasan cosas que no son como queremos. Listo, aceptar todas esas cosas que no pasan como queremos y simplemente decir, ok, hay fuerzas más grandes que yo no controlo absolutamente nada, o controlo y lo que no. Y esa es la humildad, simplemente tener la capacidad de reconocer que el universo es mucho más grande que uno y simplemente aprender a fluir con el universo y entender que en toda esa divinidad y en toda esa inmensidad hay un deseo primordial, y para encontrar armonía o paz hay que tener la humildad de aceptar, bueno, a veces ese deseo primordial, ese deseo universal no está acorde con lo que mi pequeño ego quiere en este momento, simplemente tengo la humildad de aceptar y me rindo. ¿Ok? Y este es de los seres más difíciles de conquistar, porque cultivar humildad no es fácil. Y después, cuando yo les digo humillarse, no quiere decir que hay que salir a la calle a humillarse por todo. Uno empieza con uno mismo, y después una forma muy fácil de cultivar humildad es: todos han estado en una conversación y siempre quieren opinar, ¿no es cierto? Y saben que a veces esa opinión no sirve para un carajo, simplemente quieren opinar, bueno, no opinen. Así cultivan humildad. Mi opinión no importa. Si tienen algo importante que decir, pues lo dicen, pero a veces uno simplemente habla de hablar, política, religión, todo ese tipo de conversaciones que la opinión de uno no va a cambiar nada. Entonces simplemente pues no opino. Y así empieza uno a cultivar humildad poco a poco. ¿Listo? Entonces, el primer CD, ánima, el origen de absolutamente todo, lo más pequeño de lo más pequeño, ¿no es cierto? Entonces es ese origen de absolutamente todo, esa pequeña partícula, lo que llaman la partícula de Dios. Mágima es todo, tiene un origen, en todo hay un pequeño origen y es inmenso esa cantidad de orígenes infinitos. Mágima, lo más grande. Y toda esa cantidad de orígenes se empiezan a densificar, se empiezan a manifestar hasta llegar al mundo físico, el tercer Siddhi, Garima, que es esa manifestación, ese proceso de densificación desde el origen, desde esa cantidad infinita de orígenes hasta el mundo material, Garima, incluido el material, la vitalidad, las emociones, la mente, la sabiduría, la causalidad, todo ese proceso de densificación es Garima. Después viene Lagima, que es la libertad, lo más liviano de lo más liviano. Cada uno de esos orígenes, a pesar de que están en un paquete inmenso y son infinitos y se empezaron a densificar, siguen siendo libres, siguen siendo autónomos dentro de ese flujo inmenso de densificación y dentro de todas esas reglas de convección que tiene la densificación. Y después viene Prapti. Si somos parte de todo ese proceso, somos parte del universo y de Dios, por tanto tenemos acceso a cualquier cosa. Tenemos la capacidad de desarrollar y de lograr y de obtener cualquier cosa, Prapti. Y después viene Prakamya,
la voluntad, la perseverancia, el deseo de lograr todo lo que yo deseo, todo lo que dentro de mí sea puro y esté acorde con ese flujo natural de conciencia. Prakanya. ¿Listo? Tiene sentido, ¿no? O sea, recuerden que lo que se los dije en la primera clase, los siddhis, fue la forma en que una persona se sentó, meditó en el universo, una persona Krishna, se sentó, empezó a meditar en el universo y dijo, bueno, listo, el universo funciona así, pum, anima, garima, mahima, garima, lágrima, pravti, prakanya, listo. Y él lo explicó así. Después, cuando él lo hizo, tienen que entender que cuando él hizo esa meditación y cuando él entró en ese proceso, él estaba en un estado de conciencia muy elevado. Por lo tanto, con el paso de los tiempos se empiezan a definir todas estas palabras para que uno desde su propio estado a nivel actual de evolución o de conciencia logre ese objetivo final. Pero no quiere decir que Prakanya, con Prakanya vamos a buscar lograr todos nuestros deseos. No. Prakanya eventualmente, cuando cultivemos Prakanyas, vamos a lograr llevar a cabo todos nuestros deseos con la perseverancia, con la voluntad, pero primero hay que cultivar eso. Entonces el objetivo es meditar en Prakanya con la intención de, todo en el universo es un flujo de conciencia, todo en el universo es una cantidad de eventos y de pequeñas acciones ocurriendo y yo soy parte de eso. ¿Listo? Yo soy parte de toda esa evolución y de toda esa causalidad y de todo ese movimiento, y poco a poco, cuando emprenda a fluir con ese flujo natural de conciencia, desde ahí empiezo a cumplir mis deseos. Y en la medida en que mis deseos no sean egocéntricos, no sean arrogantes, no lleven a que yo gano, pero para que yo tenga que ganar o yo tenga que perder, en ese punto todos mis deseos van a ser satisfechos. ¿Ok? Pero es un proceso. Bueno, más preguntas para que hagamos una meditación de todos los siddhis al tiempo. ¿Listo? Para que les haga más sentido. Ahora, ¿cómo se medita los siddhis? Como siempre les he dicho, recitamos el siddhi como tal, que es el 1 es anima, el 2 es mahima, el 3 es garima, el 4 es lágrima, el 5 es prapti y el sexto es prakanya. Entonces, de vez en cuando recitamos la palabra anima, anima, anima. En la mente está el concepto que aprendimos de cada uno de los siddhis, pero la idea es que se revele. O sea, simplemente uno tratar de dirigirse para no perderse en el camino, pero el objetivo siempre es en ese estado de apertura de, no sé qué es anima, quiero descubrir qué es anima, quiero descubrir qué es lo más pequeño de lo más pequeño, quiero descubrir qué es el origen, quiero descubrir qué es ejecutar todos los deseos, cómo se vive la experiencia de ejecutar todo lo que yo desee, porque es una realidad que aquí no todos hacemos todo lo que nos da la gana. No, exacto, ¿cómo sería la experiencia de vivir así, de poder ejecutar todo lo que deseo? ¿Cómo sería esa perseverancia, esa voluntad? ¿Ok? Preguntas de cualquier siddhi, o novela lógica, o inquietudes. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Es muy importante a la hora de meditar o de hacer cualquier trabajo de espiritualidad o de crecimiento, tratar de estar relajados, o sea, de relajar el cuerpo, la cara, o sea, dejar que todo que fluya con naturalidad. ¿Listo? ¿Quedó claro? Prakanya. Este siddhi es de mucho descubrimiento, ¿verdad? Por eso es el siddhi que va en el plano de la sabiduría pura. Hay que descubrirlo. Listo. Recuerden cómo se sentiría tener uno la capacidad de simplemente vivir con ese flujo natural, de vivir lo que simplemente el universo me entregue sin querer nada adicional. ¿Cómo sería esa experiencia de uno encontrar esa humildad, esa satisfacción de
de encontrar digamos que encontrar ese sentirse lleno simplemente con ese fluir. Y desde ahí es cuando uno empieza a tomar decisiones de, ok, ahora mis deseos propios son porque quiere decir que ya tenemos un ego que superó el egocentrismo, la arrogancia, ya hemos trabajado mucho en nosotros, ¿listo? Con Prapti la intención es, todo es posible. Si yo, mi ego, mi parte más humana, todo eso es parte de Dios, entonces tengo acceso a cualquier cosa, puedo lograr lo que quiera, ¿ok? Con Lágrima la intención es lo más liviano de lo más liviano, y simplemente no hay cadenas, nada me ata, ni emocionalmente, ni mentalmente, ni culturalmente, simplemente soy completamente libre. Con Garima estoy en aceptación de ese proceso de densificación, estoy en aceptación con la dualidad, con la naturaleza. Todo lo que ocurre en la naturaleza es porque Dios está de acuerdo, es porque el universo está de acuerdo, y yo simplemente estoy en paz con eso. Garima, la densidad, ¿listo? Mahima es lo más inmenso. Todos somos parte de una misma conciencia. Todos somos ese mismo origen, simplemente infinito, máximo, mágico. Y Anima es ese origen. Todo el universo está constituido de ese mismo origen. ¿Okay? Listo. Vamos a meditar un ratico. Vamos adentro. Simplemente conscientes de que están conscientes. Relajados, simplemente estoy consciente de que estoy consciente. Relajo el cuerpo, relajo la vitalidad, relajo las expectativas, simplemente ánima. Pueden susurrar ustedes, ánima. El concepto es lo más pequeño de lo más pequeño. Ánima. El origen. Ánima. Esa partícula original. Eso que surgió de la nada. Ánima. Cuando crea que encontraron algo más pequeño, aún hay algo más pequeño. Ánima. Lo más pequeño de lo más pequeño. Y no es solo a nivel físico, en todos los planos, a nivel vital, a nivel emocional, a nivel divino. Eso primero que surgió, ánima, esa primer partícula, y no solo física, ánima. Y ahora esa partícula original, esa primer partícula, se multiplicó infinitamente y creó un mar inmenso, Mahima. Toda la creación en todos los planos, Mahima. Lo más grande de lo más grande, Mahima.
toda la creación al completo, infinita, inmensa, indefinible, incontable, inmesurable, mágica. Mágica. Toda esa inmensidad, todo eso infinito se empezó a densificar, empezó a modularse y a densificarse y a manifestarse en diferentes planos. Garima, la densificación de la conciencia. Garima. Este proceso de convección que empieza a manifestar y a crear cosas hasta el mundo físico. Garima, lo más denso de lo más denso. Garima. Densificación de todo ese magma, la manifestación, el mundo físico. Garima. Garima. Y en esa densificación y en esa manifestación empieza, cuando uno densifica mucho algo y lo comprime, empieza a dar la sensación de que se empieza a unificar, se empieza a individualizar. Lágrima, lo más liviano, lo más ligero. Lágrima. Y esa individualización da libertad. Lágrima. A pesar de que el concepto de individualización es solo una fantasía, solo una impresión. Lágrima, libertad, ligereza, libertad emocional, actuar no por reaccionar a las emociones, sino por libertad, libertad mental, actuar no por creencia, sino por convicción. Lágrima. Lo más ligero, lo más liviano. Lágrima. Libertad. Lágrima.
para ti. Mi cuerpo, yo, mis emociones, mis pensamientos, mi ego, todo eso es parte del universo, todo eso es divino. Por lo tanto, puedo lograr y obtener lo que desee para ti. Me reconozco como una parte íntegra de todo el universo. Por lo tanto, tengo acceso a todo el universo para ti, obtener, lograr. Repito, yo, mi ego, mi parte más humana, mi parte espiritual es parte de esa divinidad, parte de todo el universo para ti. Por lo tanto, soy divino para ti. Y si yo, mi ego y todo mi ser es parte del universo y es divino, mis deseos son divinos, mi voluntad, mi perseverancia es divino y puedo manifestar todo lo que desee para cambiar. Todo el universo es un constante flujo de eventos y de conciencia y de causalidad y yo soy parte de todo eso para cambiar. Para cambiar. Una perseverancia inquebrantable. Una fuerza de voluntad inquebrantable. Para cambiar. Para cambiar. Cumplo todos mis deseos. En la medida en que me permita fluir con todo ese mar de flujo de conciencia que es el universo y que es Dios, para cambiar. Mis deseos son parte de los deseos del Brahma, para cambiar.
profunda. No cortamos la meditación ni nos aferramos, simplemente volvemos acá. Hizo más sentido así en línea. Y como siempre les he dicho, los CDs, la palabra sí significa poder o significa lograr alguna experticia, por decirlo así, no alguna especialidad, sino lograr alguna experticia específica. Como tal, cada sí de estos trae digamos que un poder sobrenatural, pero realmente lo importante aquí es utilizarlos para lo que sea útil. Entonces, supongamos en crecimiento personal, pues Anima nos va a permitir ser muy específicos con el origen de lo que nos causa el sufrimiento. Mágima simplemente nos permite ver la situación desde un poquito más amplia, entonces nos permite ser más objetivos. Con Gánima nos permite llevar nuestra conciencia hasta la emoción, o sea, hasta la densidad de mirar qué hay que hacer con la materia. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer sanación del cuerpo físico, debe tener mucho Gánima, porque eso le permite reconocer la carne, reconocer el cuerpo, entonces trabajar en el cuerpo. Y Lágrima pues nos da libertad, nos permite no estar condicionados por nuestras emociones, no estar condicionados por nuestras creencias, por la cultura, simplemente ser libres. ¿Listo? Entonces, son prácticas muy útiles al día a día. Realmente no son unas prácticas fáciles. Yo los considero una técnica avanzada. Y después, a nivel sobrenatural, pues con lágrimas se puede levitar. Pues con Prapti, imagínense, uno puede hacer todo. Con Prakanya lograr todos los deseos. Entonces, a nivel supernatural también son muy interesantes, el que las quiera cultivar. ¿Listo? Preguntas, comentarios, inquietudes, algo que quieran compartir. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días.